Amigos y amigas, bienvenidos a Hora del Deporte, el podcast deportivo menos deportivo. Amigo de Torres, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Carlos? Qué gusto saludarte. Gracias a toda la gente que está aquí viéndonos, escuchándonos. Hoy tenemos un muy buen tema respecto a una situación muy cruda del deporte, muy Así cruda, es. que es el tipo de situaciones que solamente le damos importancia cuando se cae el avión del Chapecoense, que le damos importancia cuando hay situaciones así de que fallece gente en accidentes extraordinarios. Lo que pasó hablando del fútbol mexicano con el Monterrey en los 50 que se incendió un autobús. Ese tipo de situaciones. El jugador de Pachuca, Pablo Gómez, que se ¿Es accidentó en su correcto? momento. Pero la muerte súbita en el fútbol es una realidad y hoy tenemos un especialista para platicarlo, Carlos. Sí, digo, habíamos, la finalidad del podcast, pues siempre es el contar las historias, pero también queremos enriquecerlo con conocimiento, con cosas de bien y sobre todo un poquito de aprendizaje, ¿no? Porque también, en honor a nuestros queridos suscriptores de YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, Ujú. que nos lo han pedido, ¿no? Y es un tema que nos pidieron. Muerte súbita en el fútbol, ¿se puede decir? Sí, en el En fútbol, el fútbol, para empezar, para empezar. porque hay mucho que hablar. Es correcto. Doctor Gustavo Alanís. No, Agustín Agustín. Alanís. Agustín Alanís. Sí, es cierto. Discúlpame, Agustín No, no Alanís. pasa nada. No, Gustavo es un amigo, la verdad que le acabo de mandar un WhatsApp y la verdad sí me confundí. Doctor, Bueno, ¿cómo no estás? pasa nada, Enrique. Bueno, gracias. Pasamos con David. No. Agustín, Doctor, ¿cómo estás, bienvenido. Agustín? Muchas gracias por la invitación. Y si el día de hoy estaremos hablando de la muerte súbita, específicamente de origen cardíaco en el fútbol, que usualmente se traspola mucho a otros deportes y las causas usualmente son bastante parecidas. De igual forma, la forma de prevenirlo también se parece mucho. Lo O- mejor que tenía aquí ya el nombre anotado. Entonces era Sí, ya tienes el nombre anotado. es lo mejor anotado. Era porque la anotación más importante era, que teníamos. era la única anotación que tenía. Pues, la verdad, solamente por eso tengo el iPad afuera. Pero bueno, doctor, ¿qué nos puedes contar acerca de la muerte súbita o qué es la muerte súbita? Bueno, primero que nada, sí es como nos decía Edu, es un tema, yo creo que en la reciente Eurocopa lo vimos. ¿Cierto? Algo que paralizó y las personas que estábamos viendo el partido, sí fue como, okey, a mí no me había tocado presenciar una en vivo. Ujú. Había, por ahí la Confederaciones de 2003, donde hubo otro caso, pero la verdad es que es algo impactante para tanto los compañeros como para los espectadores. Es una de las situaciones de mayor emergencia que puede tener un médico estando en la cancha. Luego lo vimos, ahora en el partido de Dinamarca, me parece, Sí. con Eriksen. Y bueno, ¿qué sucedió? Todo el mundo se preguntaba qué pasó, qué era. Bueno, él tuvo un episodio de muerte súbita cardíaca. Afortunadamente fue resucitado. No pasó a mayores, si no hubiera estado un médico ahí, pues probablemente hubiera terminado falleciendo. La muerte súbita cardíaca se define como este colapso o este paro cardíaco que sucede dentro del deporte o hasta una hora después. Usualmente, o la mayoría de las veces, esto se debe a problemas cardíacos que no llegamos a detectar o que no se detectan o que el jugador no sabe y en el fútbol pueden llegar a desencadenarse. A ver, yéndonos por partes. Yo me acuerdo de ese, creo que era sábado en la mañana. Sí, sábado en la mañana. Y te digo, Carlos, que con el doctor Agustín yo tengo una amistad de muchos años. Y hace tiempo que Agustín me venía platicando que estaba siguiendo de cerca el tema de la muerte en el deporte, ¿no? En general, o incluso en deporte de recreación, ¿no? De la Ujú. gente que sufre situaciones cardíacas y que fallece. Que es el famoso desvanecimiento, ¿no? Que se Exacto, desvanece que ya ahí. luego termina, lamentablemente, en ocasiones en fallecer. Claro. Que ahora, ese día yo me acuerdo que estaba viendo el partido y te mandó un mensaje. Sí, No, sí. no recuerdo si estabas o no viendo el juego, No, pero yo te mandé un mensaje venía, de que, oye, lo que acaba de pasar en el partido de Dinamarca. estaba viendo pacientes a domicilio, ya había terminado y estaba casi por llegar a mi casa y sí fue como, tengo que llegar a ver esto y la verdad es que fue algo que en las redes sociales la Sí, cimbró por completo. Todos los que en su momento llegaron a verlo fue como, ¿qué está pasando? correcto. ¿Falleció o no falleció? Porque aparte no se sabía. Y No aparte lo era, sacaron de una forma muy dramática. exacto, Lo sacan todo cubierto como si hubiera fallecido. sí, no sabías exactamente qué estaba pasando y tampoco es como que tengan un marcador ahí que diga va bien, va mal. Pues obviamente no es esa la prioridad. Y bueno, a veces uno dice, bueno, pero el doctor pudo hacer algo, ¿no? Cuando un equipo entra a un torneo internacional, usualmente te piden
ciertos requerimientos. Dentro de ellos, la UEFA pide una historia clínica, una revisión, un electrocardiograma y una revisión por ecocardiograma. En ocasiones piden prueba de esfuerzo, pero la mayoría de las veces no. En este caso, él, pues, es un jugador elite, un jugador de Europa, le están pidiendo constantemente eso, pero hay situaciones que se escapan a eso, o sea, que no lo puedes detectar en su momento, que las arritmias cardíacas muchas veces no se ven en ese momento. Hasta que hay un sobreesfuerzo, puede haber ahí la presencia de una arritmia y pasa esto. Por ejemplo, Doc, yo recuerdo ahora con lo de Toño Nigris, a lo que voy es a lo siguiente, habiendo tantas pruebas físicas, eh, un protocolo muy estricto en cuanto a alimentación, en cuanto a estilo de vida, pruebas, constantes pruebas. Digo, se está jugando al máximo nivel el fútbol, pero es detectable, no siempre es detectable, es normal, porque, por ejemplo, también ahora que recuerdo con el Chucho Benítez, que Sí. decían que padecía de algo que no se iba a detectar hasta que de Hasta que repente le se pasara. presente. Eso es simplemente, o sea, solamente pasa, se puede detectar. Sí existen esos casos que, bueno, ya pasó y solamente íbamos a notar hasta que lamentablemente falleciera. Sí, sí pasa eso, o sea, sí hay muchos casos en los que no te das cuenta porque las pruebas tienen una sensibilidad y especificidad determinada, en los cuales hay cosas que ven y hay cosas que a lo mejor se escapan. Ahora, la Okey. probabilidad de detectarlas haciendo las pruebas es mucho mayor a no haciéndolas, que a Claro. veces esas pruebas, la mayoría del deportista recreativo, quitando los de elite, que ellos están constantemente en pruebas cada año, cada 2 años, pues la mayoría nunca nos hacemos una prueba para ver cómo andamos. Y puede Ahora, ser que llegues a tener un problema. Sí. pasa, yo creo que bueno, antes de mencionar algo del Kun Agüero, que creo que es de los casos más recientes, ¿no? Ahorita que tú mencionabas de cómo se define muerte súbita en el deporte, que pasa en el partido o una hora después, Una hora después, que es ujú. lo que le ocurrió a Antonio Puerta. Así es. Antonio Puerta en el Sevilla, él se desvanece en un partido de fútbol, lo llevan al vestidor, se comunica que estaba bien, pero después fallece. Oye, me parece que el de él fue específicamente, sí entró como no una hora después, porque creo que en la cancha lo tiene, lo resucitan, sale y después vuelve a recaer y vuelve a tener otro problema. Ahora, estas situaciones, cuando suceden, lo primero que hay que hacer es estabilizarlo y sacarlo del estadio, porque muy probablemente vaya a suceder eso, que el jugador Caiga. hemodinámicamente su sistema cardiovascular no está estable y puede llegar a caer en otra vez. Entonces ya de preferencia que eso te pase en un hospital, no en una cancha. En una cancha es muy difícil No actuar tienes como recursos, se ¿no? debe. Tampoco como para Tienes, actuar. lo ideal en la mayoría de las ligas bien preparadas, tienen su ambulancia, que es por reglamento, y tienen un aparato que se llama desfibrilador externo, que es un aparato que llega y es bastante automatizado, tú pones 2 parches en el pecho, analiza el ritmo cardíaco, y el mismo aparato te dice: "Esto no es un problema de arritmia, continúa haciendo RCP", o te dice: "Es una arritmia, vamos a lanzar el choque, háganse para atrás", y si es así, el mismo aparato Ujú. lo saca. Ahora, yo recuerdo, Carlos, doctor Agustín, que le pasó al Kun Agüero en un partido con el Barcelona. Él dice que comienza a sentir un dolor, se tira al suelo, le pide a un compañero que lo pare y después le hacen pruebas en un hospital que posteriormente lo platicó en un en vivo en Twitch, que decía que le pusieron, no sé si sea una sonda o algo por la ingle, Ujú. y que empezaron a provocarle el dolor hasta identificar cuál era, como que le pusieron diferentes tipos de dolor hasta que dijo ese es el que El que sintió en el partido. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? O sea, te ocurre, sobrevives afortunadamente, ¿y cuál es el proceso? bueno, Porque me imagino que te tienes que retirar del fútbol. dependiendo la patología que tengas. Hay algunas que sí te permiten. Eriksen es un caso de ellos, o sea, él Ujú. regresó a jugar. Hay un caso en la tercera división que me parece, de hecho, que es el único gol de alguien que tiene un aparato cardioversor. Cuando su cuerpo detecta una arritmia, hace, digamos que cambia el ritmo cardíaco y él anotó un gol. Es desviado y todo, pero pues bueno, es algo también, al Sí. menos para mí es algo increíble que él haya regresado, que él tuvo muerte súbita en la cancha, regresa y después le permitió regresar a lo profesional. Fue en tercera o cuarta división alemana, pero bueno, es un Pero buen, ocurrió, sí claro. ocurrió. O sea, ¿Qué no sucede? no nada más ocurrió en un club de cuervos, sí, de repente, o De sea, El hecho, que Club en de Club sí, de Cuervos Cuervos pasó. pasa, no, que sí, o sea, se ve irreal, pero, pero por ejemplo, pasa. ahorita que lo comentas, pues sí, o sea, puede ser no lo más normal del mundo, pero yo no sabía eso. De hecho, iba a preguntar lo mismo y del jugador danés.
que porque yo lo vi entrenando. Entonces, cuando yo lo vi entrenando, Bueno, dije, ya ya debutó. con Pero Brentford, me parece. no sé si estaba entrenando con el Ajax, Sí, el Young pero Ajax. yo cuando lo vi dije, ¿cómo? Y de hecho me metí, dije, a lo mejor yo me estoy confundiendo de jugador. Y ahora que lo dices, Doc, eso sí lo desconocía, Sí, que sí, hay sí. patologías en las que sí puedes Sí, volver. hay veces en los que sí, algunos en los que no. Específicamente el caso del Kun Agüero, no sé si él ya compartió el diagnóstico. Me parece que no, porque no lo he visto. Ujú. Eh, Probablemente lo que le hicieron fue un estudio electrofisiológico que empezaron a provocar la arritmia o ver si encontraban el foco que le había causado el dolor. Por lo que me cuentas, eso es Sí. lo que a mí me suena. Pero sí, una vez, el Kun Agüero no tuvo un paro cardíaco, o sea, tuvo un desvanecimiento, se le llama como síncope, que es desmayarse básicamente. ¿Por qué? Porque su corazón estaba a punto de empezar a hacer eso. Entonces, él lo sacan, que es lo que se debe hacer. Si tienes un desvanecimiento, no es normal que te desmayes jugando fútbol. O sea, por mucho esfuerzo que puedas hacer, no es nunca normal. Si alguno de los que nos está escuchando, está viendo, lo presentó, deje de practicar fútbol y hay que ir con un médico del deporte o con un médico general o con un cardiólogo a atenderse. El deporte en general, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, cualquiera, el que natación, sea, béisbol. el que sea. El fútbol y el básquetbol específicamente son donde más casos hay, usualmente de muerte súbita. Tiene que ver un poco con estos deportes son muy dinámicos en el aspecto de que frenas, Cambio de aceleras, ritmo. y se teoriza que ahí se liberan ciertas sustancias en el cuerpo que pueden llegar a desencadenar los problemas que en otros deportes no sucede. A ver, yéndonos a una pregunta, yo creo que muy básica, pero que no sé la respuesta. ¿Por qué el cuerpo se desmaya? O sea, ¿qué es lo que pasa en ti para que tengas que desmayarte? La sangre no llega al cerebro, entonces pierdes la conciencia y listo. El agua no se llega al tinaco, básicamente, y pasa eso. Por eso Literal. también hay muchos desmayados los lunes en los honores, ¿verdad? Exacto, Sí, que no sí, tomaron sí, sí. coca, que no desayunaron. Ahorita yo iba a decir el tema, pero se puso muy serio. Iba a decir lo de los No, desmayados en la sí, escuela, sí, sí pero dije, pasa. ay, esto está muy serio el básquetbol y el No, fútbol. es que, por ejemplo, ahorita que el doc dice de los desmayados, a mí sí me ha tocado ¿Te has ver. desmayado alguna vez? No, una vez antes de que me dieran un golpe, pero fue por susto, creo yo, nada más. Pero sí una vez o dos veces me tocó que estábamos jugando a las 12 del día fútbol y sí me tocó ver gente que literalmente se desmayó. O sea, y todos asemejándolo como que, no pasa nada, es que estamos jugando a las 12 del día. Es que no tomo agua. Es que no desayunó. Pero también, pues, no sabes, como dice el doc, si ya le pasó una vez, ya le pasó 2 veces, o yo creo que el problema también es cuando lo empieza a ver normal, ¿no? De que: "Ay, sí, me Sí, no desmayé pasa y no nada. pasa nada", ¿no? Y sí pasa. Y sí pasa, güey. Sí es cierto, sí hay mucha probabilidad de que pase. Eso no lo había magnificado así. Entonces, si practicas específicamente básquetbol, fútbol, ¿sí te ha Fútbol, pasado? la verdad es que si son deportistas y ahorita, sobre todo con el tema del COVID, que hemos visto que afecta también, no es una infección solamente que, me dio una gripita. No, es una infección multiorgánica que en ocasiones puede afectar el corazón y eso puede llevar a desencadenarte un problema, una miocarditis, o que después te deje secuelas, que tu corazón no funcione al 100% como antes, empiezas a hacer ejercicio y puedes llegar a presentarlo. Si han tenido, la forma, usualmente los signos de alarma son dolor en el pecho al hacer ejercicio, que se cansen muy rápido, que se desmayen, que de repente empiecen a ver negro, eso es como un predesmayo o presíncope, que hayan tenido un episodio de muerte súbita, si tienen algún familiar que haya tenido muerte súbita así medio raro, o que usualmente también se ahogan sin ningún motivo. O sea, de repente dices, no, pues es que andaba bien y se ahogó. ¿Por qué? Cuando tú entras al agua y el agua está fría, es donde que aumenta la intensidad del ejercicio, aunque no estés haciendo nada, por la pura agua helada. Sí, Y eso a veces hace que el corazón pues entre en esas arritmias cierto, porque por el sobreesfuerzo. cuando te echan agua fría dices, ¡ah! Sí. Tiene Exactamente. toda la razón. Cuando abres el recalentador, que tiene Ahora mucho tiene calor, sentido para mí. que tiene mucho calor y no abras el congelador, no abras el Es refri. Sí, cierto. es cierto. Yo recuerdo perfectamente cuando era joven entrar a YouTube y poner muertes en el fútbol. O sea, Sí. como por morbo, que te salieron unos casos en África y un montón de cosas así. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte en Sí. YouTube, sí, como no todos lo vimos. Que empezaba que él tuvo como que decían que se veía. ¿Cómo se llama cuando se mete el diablo? Se veía. Que estaba poseído. Está Estaba poseído, ¿no? poseído. Porque empieza a hacer saltos muy extraños y Ajá. para atrás y un montón de cosas. ¿Cuáles son los casos de muerte súbita en el fútbol que más han llamado tu atención? O sea, que como médico del deporte les has intentado dar más seguimiento o que, pues sí, que llamaron más tu atención. Mira, el primero que a mí me tocó ver fue el de Miklas Fejer. Me parece que fue en el Benfica. Estaba por ahí de la secundaria, fue como, "Ay, güey, pues, ¿por qué pasa? O sea, esto es algo muy raro".
uno tiene la idea de que los futbolistas y los atletas son muy sanos y que no tienen Perfecto, sí. ningún problema, exacto, pero están expuestos. El que te comentaba de Camerún, sí, me parece que fue Sí, Camerún, Camerún. en el 2003, también fue algo que a mí me cimbró. Fue como, oye, esto sucede. Actualmente estoy participando en un estudio que realiza la FIFA, es un registro internacional de muerte súbita. Yo soy como uno de los corresponsales en Latinoamérica. Y cuando hay algún caso de algún futbolista a nivel profesional, nivel amateur, nivel el que sea, jugando en la escuela, y salen las noticias, solamente me pongo a buscar información para reportarlo y enviarlo. La idea de esto es prevenir todos los casos que se puedan. Yo le he Sí, mandado alguno. sí, 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 me ha mandado ahí, ha Soy parte de la colaborado. FIFA. De hecho, y si no le gusta, quéjese. Y si no le gusta, quéjese la quéjese a la FIFA. FIFA. Son hechos. Yo se lo he mandado al doctor Agustín Lanís y él se lo reporta al señor Blatter. Entonces, ¿Quién está ahorita? indirectamente trabajas Fantino. para la FIFA. Es Sí. correcto. Y este año, la verdad es que van 2, 3 casos en muy poco tiempo. Ahora, hace ratito lo platicabas, el tema del COVID, de que te afecta en otras cosas. Hay gente que dice, es que ya no me acuerdo, o que siento que me falla la memoria, o gente que se reportaron como muertes de COVID por un infarto. Realmente este tema del virus SARS-CoV-2 afecta, como ahorita lo platicabas, en los jugadores. Mira, no hay, o al menos hasta el momento no me ha tocado leer algún estudio que diga sí sucede, pero pues se está viendo que si antes no había tanta incidencia y ahora están pasando, pues muy probablemente sea por eso, que no hay otra explicación al respecto de por qué se esté aumentando, ¿verdad? Pero es muy probable que sí. Afortunadamente los deportistas profesionales están bien cuidados en el aspecto de que ellos llevan sus seguimientos periódicamente, pero pues la población general no tanto, el deportista recreativo no tanto, y a veces nos comportamos como profesionales, son muy disciplinados, pero se les olvida también cuidar su salud. Revisarse. Exactamente, traten de tener ahí a su médico del deporte a la mano y estarlo constantemente preguntándole, oye, ya me toca una revisión, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves prudente o no? Para estar en revisión y saber si hay algún problema. Lo ideal sería estar cada año, cada 2 años realizando esto para si después en un electrocardiograma, que es usualmente una de las armas que tenemos, vemos algún problema, consultar el anterior, que es que esto no estaba. O sea, esto se generó de la nada, hay que ver qué fue lo que pasó y después empezar con el estudio para ver de dónde viene ese problema. Okey. Doc, ¿tú crees que a nivel profesional ya estamos a un buen punto o estamos listos para detectar ese tipo de cosas? O sea, a nivel, por ejemplo, a nivel cardíaco. ¿O tú crees que todavía los equipos, hablo en general, básquetbol, fútbol, fútbol americano, etcétera, sí lo toman así como que, no creo No, que no, no, pase? sí es ¿O tú crees que muy sí importante. están Sí, muy, sí, muy? sí. Sí es importantísimo y te digo, previo al mundial, el médico de cada selección tiene que mandar ese requerimiento a cualquier competencia internacional. De hecho, Conmebol también te lo pide, o sea, es algo que tiene que hacerse. Y en lo profesional, si te fijas, en México no ha pasado. De O sea, hecho. tiene que ver también un aspecto genético, etcétera, pero pues no nos descuidamos. La verdad es que la medicina del deporte aquí en México, a veces nosotros decimos, es que México todo hacemos mal, pero en medicina y específicamente en medicina del deporte tenemos buen nivel. Sí, porque, por ejemplo, en ese tipo de, ahorita que decía Chucho Benítez, Sí. lo de Nigris, no falta el comentario de: "¿Y por qué? ¿Qué acaso los médicos no lo vieron o qué acaso no lo detectaron?". Pero digo, ahora ya con la explicación que nos das, hay un mayor panorama, ¿no? Hay cosas que sí pueden depender de ti y como todo, digo, ¿no? Un equipo profesional no creo que se quiera exponer así como así a omitir alguna prueba Sí, o no, no. una Y, cosa y así. de hecho, hace poquito al médico de la Fiore lo demandaron y no recuerdo si llegó a estar preso o solamente una multa económica, porque no vio el caso se me fue el nombre Story. de Astori, y él falleció por un problema cardíaco. Y falleció no en la cancha, estaba No, en su falleció cuarto, en en su su cuarto. concentración. Muchas veces algunos de estos problemas no necesitan estar necesariamente en la cancha. A veces baja tanto el ritmo cardíaco que entra o pasa esto de las arritmias y dormido te puede tocar. Entonces, Caray. a él desafortunadamente le pasó de esta forma y al médico, pues, te digo, lo metieron preso, o al menos estaba la Estaba sentencia. la No sé si posibilidad. si le tocó o no, pero Pero eso se toma como una sí, negligencia sí, o porque sí se dieron, o sea, en los estudios, al menos lo que vi en el reportaje es que sí estaba presente, o sea, en el electrocardiograma
sí había forma de Y detectar. no le dio seguimiento. No le dio seguimiento, no sé si dijo Omitió el como no dato, pasa así, ¿no? nada, no, porque digo, hay situaciones que no las ves, porque el electrocardiograma es Claro. como tomarte una foto del corazón, de cómo funciona tu corazón. Y a lo mejor lo agarraste en los 20 segundos en los que, Sí. pues va, me tocó y lo vi. Por eso se hacen las pruebas de esfuerzo también. Cuando ven ahí a los jugadores corriendo en la banda, no es nada más para la fotito y para que corran, es para ver cómo funciona su corazón en un problema de estrés cardiovascular o el estrés al esfuerzo. Porque algunas arritmias sí aparecen ahí. Por eso, por ejemplo, cuando un jugador hace las famosas pruebas médicas antes de cuando llega a pretemporada o cuando llega un equipo nuevo, sí es un factor también las situaciones cardíacas de no pasar las pruebas, definitivamente. Sí, 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 sí. No es tanto la verdad es que a veces se cree como, ¿la pasó o no lo pasó? Sí, No es exactamente, o sea, tanto no así. nos por ejemplo, y Porque por perdón. la palabra prueba Sí, sientes Sí, que es sí, de que pasar. sí, sí. y prácticamente, por ejemplo, yo veía, o hay casos de que no pasó las pruebas físicas y automáticamente lo asemejas a que, está gordo, no viene en condición física, pero también, digo, debe haber ese tipo de factores, también Sí, ya sí, sí, ya a factores veces. congénitos. De hecho, pasó hace poquito en Boca, creo que con Fabra, no Sí, Frank recuerdo Fabra, quién, correcto. que aparece un problema, una cardiopatía y para atrás los Steelers. No se contrató, se regresó. Él creo que después en su país dijeron: "No, no tiene nada, todo está bien", Sí. pero, pues, no se concretó el tema, Hay de la hay contratación. hay diferentes casos, así le pasó a Andrea Orlandi, que te lo comentaba la vez pasada, Agustín, de un jugador español que estaba en Italia, en donde unas pruebas físicas y médicas para llegar a un equipo le detectan un tema en el corazón y le salva la vida. Así lo dice él, que el médico de tal equipo me salvó la vida porque lo encontró y porque me orilló a decir que yo ya me tenía que retirar, porque su padecimiento sí era de retiro. Ahora, Agustín, en el tema de la preparación de un doctor para afrontar esos casos en el partido. Yo sé que ya lo platicamos, el tema de la prevención, de las pruebas, esto, de revísate cada cierto tiempo. Minuto 37, eres médico, estás en la banca, ahí está el técnico, está el aguador, están todos, y un futbolista se desvanece. ¿Cuál es el procedimiento de un médico para atender un caso de muerte súbita en Mm, un partido de fútbol? hay una regla, un poquito curiosa que si tú ves que un jugador se colapsa sin un golpe aparente, casi siempre te tiene que dar permiso el árbitro de entrar. Si eso pasa, tú te puedes meter como Juan por tu casa porque se sabe que el problema pues, es grave, ¿verdad? Lo primero que debes de hacer es llegar y saber si el jugador está consciente o no. Hay indicaciones específicas que hacer, que hay que ver si está respirando o no está respirando, si su corazón está funcionando o no. Si no es así, hay que empezar el RCP. Sabes que el paciente está inconsciente, no responde, no tiene pulso, no respira, hay que empezar con RCP. Y el DEA. O sea, el DEA es lo que este desfibrilador es lo que te va a ayudar en ese momento, porque ahí la verdad es que las canchas son muy inaccesibles en ese aspecto. O sea, lo que hay que hacer es sacarlo y llevarlo a un hospital para darle la atención adecuada. Pero en ese momento es estabilizarlo y tratar de sacarlo del momento que está pasando y va a llevarte. Te comentaba esto del desfibrilador porque cambia mucho en este estudio en el que estoy participando. Ya salió un previo y se dieron cuenta que cambia mucho la supervivencia de acuerdo a la preparación. Si, por ejemplo, yo estoy jugando en Parque Río, en el extinto Parque Río, y me pasaba ahí y no había ningún médico, las probabilidades de que yo sobreviviera bajan muchísimo. ¿Por qué? Porque usualmente la gente no se mete. O sea, no hay alguien que sepa RCP en las gradas. Eso es lo primero que te dice, no te acerques. Sí, no te acerques. Sí. ¿Y qué sucede? Si tu cerebro no está recibiendo oxígeno, las probabilidades de sobrevivir van bajando dramáticamente. Ahora, de aquí a que llegan las ambulancias, a veces tardan mucho, pues ya prácticamente no tienes oportunidad. Si te toca la casualidad que hay alguien que sepa RCP, tus probabilidades suben de sobrevivir. Tienes mucho más probabilidades de vivir. Si además coincide que esa persona sabe y hay un DEA disponible, tienes por ahí del 85% de que la cuentes. Cosa que es muy alto. La verdad a mí me sorprendió, fue como, "Ay, no sabía que era tan alto ese porcentaje". Obviamente también depende qué sucede. Usualmente, por ejemplo, los infartos no tienen a veces tanta suerte, pero las arritmias sí tienden a mejorar o a terminar con una buena supervivencia. En la grabación de este podcast, de Obra del Deporte, o de este video, o como lo queramos llamar, hay 2 personas que están ligadas al tema médico.
Uno es el doctor Agustín Alanís y el otro es Carlos, que está en la parte de odontología. Pero del resto, ¿alguien sabe RCP? Todos los que estamos aquí, ¿alguien sabe RCP? Vi un TikTok de... Vi en TikTok, ¿verdad? Digo, es que esa es la realidad. O sea, Sí. si ahorita estuviéramos en un partido de fútbol y a alguien le ocurre algo y no están ustedes, pues me imagino que tú sabes algo, Sí, ¿no? no, de hecho es cada cierto tiempo Tienes que tienes que actualizar. recertificar. Pues imagínate, Sí. si estuviéramos aquí, todos nada más nos quedamos viendo. No, y al final, por ejemplo, en el área que Ya yo me estoy... preocupé, Carlos. Deja tú, Voy a salir a buscar un curso. en el área en el que estoy, yo recuerdo cuando era estudiante en odontología, al final del curso nos decían, pero bueno, para que no batallen, lo mejor al final es hablarle a un médico. Sí. O sea, prácticamente también uno tiene que reconocer que, a fin de cuentas, sí, puedes saber, como dice el doc, puede salvarte la vida en ese momento o hacer el intento por salvarlo, pero a fin de cuentas, yo creo Claro. que también el tener un especialista, que es el que vas a ver, es el que te va a sacar de todo. Puesto para terminar, la última pregunta de mi parte, doctor Agustín Alanís, que le agradecemos mucho por haber estado aquí en Sí. Gracias por la en esta invitación. opción. Y no te vayas porque vamos a grabar otro para otra semana. Perfecto. Aquí te sacar una semana. Unas 2 semanas. Unas 2 semanas. La pregunta es la siguiente: ¿qué está haciendo la medicina del deporte para evitar la muerte súbita en el fútbol? Primero que nada, este estudio que te digo, este registro que se está corriendo a partir del 2014. Si alguno de ustedes conoce un caso de alguien que desgraciadamente le haya sucedido, con todo el respeto y toda la prudencia, les pido por favor me lo puedan reportar para yo después tratar de investigar. Es algo muy triste, pero si una muerte podemos evitar en el deporte, pues ya es, es ganancia, ¿verdad? O Sí. sea, es una gran ganancia que podemos tener. Si alguno de ustedes conoce a alguien que haya fallecido o haya logrado sobrevivir, en mis redes sociales me lo puede comentar y ya vemos cómo podemos llegar a eso. ¿Cuáles son tus redes sociales? De Instagram es dr.agustín Alanís y Facebook igual, doctor Agustín Alanís igual, dr.agustín Alanís. Como que ya nos contrapemos todos, ¿verdad? Sí, pero ustedes búsquenle Agustín DR Alanís y sale. dr.agustín Es Alanís. Agustín, no Sí. Gustavo. Doctor. Ya lo habíamos Agustín. olvidado. No soy el güero porque de repente también Ah, sí, puede sale llegar a otro ser- Agustín Ah, sí, Alanís, soy ¿verdad? moreno. Lo ando ¿Qué está viendo haciendo? películas. Específicamente, se está haciendo mucho énfasis en ese tema de la evaluación precompetencia. O sea, siempre eso no se les debe de pasar a los equipos, realizarlo por si hay algo que detectar. Obviamente, te digo, ahí hay un porcentaje que no podemos verlos, pero los que podamos ver hay que pararlos cuanto antes Claro. para que esto no suceda. Digo, los que han pasado, el de Qatar resucitó, el Kun Agüero no le pasó nada, el único que falleció fue el de aquí de Norteamérica. Bueno, de Centroamérica, perdón. Sí. Eso también tiene que ver, sobreviven mucho más en Europa y en Norteamérica, primer mundo, ¿por qué? Porque hay todos esto, toda la atención. disponibilidad, y Protocolos. usualmente el tercer mundo y Latinoamérica sufre un poco más de eso. Creo que hoy, Carlos, aprendimos muchas cosas nuevas respecto a la importancia de las pruebas, porque Sí. uno, o sea, lo está escuchando y como obviamente tienes una noción, ¿verdad? No es que no sepas absolutamente nada, pero ya escúchalo de un profesional, te das cuenta de la relevancia de que, no sé, que hasta, bueno, no te iba a decir que todos los futbolistas sepan RCP o algo, digo, no está de más, pero siempre tiene que estar el médico ahí, ¿no? El especialista, que para eso es lo relevante. Si tienen alguna liga o algún equipo, no está de más tomar un cursito de RCP por cualquier cosa que pueda pasar, con que uno sepa y pueda entrar al quite, mucho mejor. Carlos, Súper bien, la verdad, Doc, agradecido. También creo que esto nos abre el panorama en cuestión de que el fútbol no nada más son lesiones, porque inmediatamente Claro. está lesionado el doctor. Las pruebas físicas, el doctor. O sea, es un más íntegro el estudio, o sea, es desde antes, es el saber prácticamente la salud en general previa a la competición, que creo que no hay que ignorarlo. Que no nada más el médico es, bueno, se lesionó y ahora Y sí ya, voy. No, entramos y con el es Sprite. mucho con el más. spray, ¿verdad? La verdad que sí, aprendí bastante. Yo desconocía, por ejemplo, la parte de que ahorita comentaba el doctor, de esas pruebas que se hacen de esfuerzo Sí. y que prácticamente desde ahí puedes decirle a un jugador que no, sabes que ya valió, Mejor no no. vas a poder jugar o te recomendamos no jugar. La verdad, agradecido, Doc, y pues bueno, este espacio que sí, es recreativo, pero también de mucho aprendizaje. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier situación, duda, aclaración, ahí están mis redes sociales, pueden contactarme por ahí. Perfecto. ¿Es todo, compadre? Es todo.